7:22 de la mañana, esto es Real Caimanera por Playtop Radio. Aquí seguimos, ¿vale? El debate no puede ser, o sea, es increíble, estamos alienados, aislados. Yo no sé qué mal le hice a esta institución, con que Enrique me pesque, a mí como el autor intelectual de esto va a ser preocupante. César. Estoy preocupado. No, de tus 8 defensas, de quién vendió, quién compró. Yo me estoy enterando de los montos que estos señores han pagado por algunos jugadores y no lo entiendo. Para quien nos escucha, porque creo que hoy no lo hemos explicado. Futmundo es un fantasy, es un juego al que le estamos haciendo... buscando un buen precio. Ajá. No, déjame explicar un momento. No, es un fantasy, es un juego al que le estamos haciendo cuña gratuita, de hecho. Bueno, en donde tú fichas, tienes un presupuesto estimado, fichas jugadores de la Liga Española y cada jornada tú sumas puntos en función de lo que esos jugadores hagan en la vida real. Tema, exacto, es un fantasy. El tema es que al principio de que empiece la liga, pues hay un mercado con ventanas en donde están los jugadores y cada quien hace pujas a ciegas a ver quién se lo lleva. Tan sencillo como eso. Vamos a recibir a nuestro primer invitado del día de hoy para hablar de un tema muy interesante sobre los fichajes del Chelsea, que se ha reforzado muy bien, pero eso se puede solapar, para quien no sigue mucho el tema, con el tema del fair play financiero, evidentemente. Ya está con nosotros Fernando Sánchez Tavero para hablar justamente de los fichajes del equipo inglés. Fernando, muy buenos días, te saludamos César Kensen y Antonio Avellas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, bueno, buenas tardes, que desde España ya es casi por la tarde. Claro, buenos días por acá y buenas tardes para ti, gracias por estar en nuestro programa, Fernando. Bueno, para entrar de una vez en materia y tal vez dar contexto a lo que estábamos diciendo, ¿no? Se ha hablado mucho en los últimos meses del fair play financiero, sobre todo en torno al Manchester City, que sabemos que estuvo en el TAS pues en un tema de disputa legal por ese asunto, estuvo también en riesgo de ser sancionado con un par de años sin disputar competición continental. Del PSG también se ha hablado que está en riesgo de la misma manera, y resulta que ahora viene el Chelsea, el equipo inglés, después de una temporada en donde tuvo prohibido fichar por sanción con todo este tema de los menores fichados, y gasta más de 200 millones de euros, además en plena austeridad por la pandemia. Desde un punto de vista económico, jurídico e incluso tal vez administrativo o tributario, ¿cómo se puede explicar esto? La verdad es que sorprende un poco, y a mí cuando empezaron a anunciar fichajes, y digo, no sé cuándo terminarán de anunciar fichajes y hasta dónde llega el músculo financiero de este equipo. Sí. Pero si luego te paras a analizar un poco la situación que tienen ellos para con el fair play financiero, tienen una situación mucho más favorable que el resto de los equipos por la sanción que tú acabas de decir. Porque ellos han estado 2 ventanas de fichaje sin incorporar a ningún jugador, entonces ahí tienen una ventaja de gasto que el resto de equipos, por ejemplo, pues no lo tienen, porque sí que han estado realizando fichajes. Sí, entiendo. O sea, luego, además la propia pandemia les ha ayudado, entre comillas, para poder afrontar todos estos gastos, porque la UEFA, como medida para ayudar un poco a los equipos y aflojarles un poco la correa de pérdidas que les va a suponer la COVID-19, los gastos del verano de 2020 y los de 2021 se contabilizarán como un solo curso. Entonces, en lugar de calcular durante 3 años las ganancias pérdidas para cumplir con el famoso fair play financiero, estamos hablando ahora de un periodo de 4 años, lo que le da un poco más de flexibilidad a todos los equipos, y al Chelsea en concreto aún más, porque al principio de este periodo en el que estamos hablando, ellos no habían realizado gastos por la sanción que hemos comentado. Claro. Ahora, Fernando, en vista de esto que está sucediendo, evidentemente estamos en un momento a nivel mundial bastante raro, bastante particular, donde pues puede suscitarse, o sea, que haya como que ciertas distorsiones digamos, de ciertas normas y todo lo demás, ajustes, ese tipo de cosas. Ahora, en el caso del Chelsea y llevándolo a línea general, ¿tú consideras que debe existir una especie o un refuerzo al tema del tope salarial para lo que es fichaje de los jugadores, no solo para los equipos ingleses, sino para el resto de las ligas? Porque estamos viendo pues una radical diferencia al momento de fichaje, evidentemente, o de ventajas de unos equipos frente a otros, y eso es lo que al final se ve, digamos, hasta cierto punto, ¿ok? En los resultados vemos que pues hay ciertas monarquías a nivel de clubes en las ligas.
¿Tú crees que necesitemos realmente un refuerzo o apretar un poco el tornillo para que no sigan sucediendo cosas como en el Chelsea en este momento, que vemos una cantidad de dinero invertido en fichaje absurdo? ¿O piensas que no debería o alteraría el curso de lo que llevamos en ligas hasta ahora? Sí, a mí, en mi opinión, se debería de intentar ajustar todo un poco más para que todo sea económicamente esté más nivelado. En la Premier League tiene una gran ventaja con el resto de ligas, que son los derechos televisivos, que ellos reciben una cantidad de dinero mucho mayor que el resto de competiciones. Entonces ahí, además de que ellos puedan fichar por cantidades que ahora mismo ni la Liga Española se puede permitir, cualquier equipo de la Premier League te sorprende, mismamente el Wolverhampton. Se gastó por Fabio Silva 45 millones, creo. Sí. Es un equipo que pelea por Europa League, Champions League. En la Liga Española, por ejemplo, es impensable que el Sevilla, por ejemplo, vaya a gastarse 40-50 millones de euros en una promesa. Por tanto, yo creo que deberían de apretar un poco a la Premier League en ese sentido para intentar igualarlo todo un poco más. Claro. Ahora, desde tu punto de vista, Fernando, ¿qué opinas de la aparición de capitales privados para invertir en el mundo del fútbol, no? Porque ya sabemos que a gran escala sucedió en el Manchester City, a gran escala también sucedió en el Paris Saint-Germain, que creo que son los ejemplos más evidentes, pero también se conoció la posibilidad de que esto sucediera, por ejemplo, en el Newcastle inglés, un equipo que tiene muchísima historia, que lamentablemente para ellos en tiempo presente su realidad futbolística no es la mejor o no le hace honor a lo que alguna vez fueron en su país, pero con esta inversión privada uno pudiese pensar que tendrían el músculo económico para fichar y bueno, eso los llevaría tal vez por un atajo, por decirlo de alguna manera, a la parte alta de la tabla otra vez. Entonces, desde tu punto de vista, ¿ves sano o no para el fútbol que sucedan este tipo de cosas? Yo no lo veo sano, siempre y cuando no hubiese entrado ninguna gran fortuna ya en el mundo del fútbol. Claro, pero ya hay precedentes, porque ¿no? Efectivamente, en el momento en el que mismamente el Chelsea que estamos hablando, Roman Abramovich cambió la historia del Chelsea desde que llegó hace unos años. Sí. Entonces, en el momento que ya hay alguna fortuna, veo muy complicado cortar de raíz la incorporación de nuevos, incluso prácticamente países, porque hay equipos, el Paris Saint-Germain es prácticamente un estado. Sí, sí. Sí. Económicamente, y es imposible para cualquier equipo competir con ellos. Entonces, con el fair play financiero al menos intentan controlar un poco eso, pero aún así es imposible, porque el fair play financiero no habla solo de ganancia y gasto en términos de fichajes, son ingresos. Entonces esos grandes equipos tienen unos ingresos muchísimo mayores de los que pueden tener equipos mucho más humildes. Entonces ahí Correcto. Ellos tienen un colchón que el resto de equipos no tienen y no se puede permitir. Claro. Entonces, yo opino que el fútbol puro es mucho mejor que el fútbol actual, marcado por unas cantidades de dinero impensables tiempo atrás. Claro. Pero ¿por qué darle ventaja a los que han llegado primero y ahora equipos? Ya no hablo del caso del Newcastle en concreto, sino en líneas generales. Si llega alguien con voluntad de salvar a un equipo, poniéndome en el papel de un aficionado, ¿por qué hacer desaparecer un equipo histórico cuando se ha dado el beneficio a otros equipos de convertirse en potencias mundiales de la misma forma? Sí, sí. Entonces sí, para mí sería precioso que el fútbol se moviese unas cantidades normales de dinero, pero ahora mismo veo inviable totalmente que se corte de raíz la llegada de grandes fortunas, porque tristemente ya llegaron y ahí entra un dinero en el mundo del fútbol que sigue moviéndose y que antes no estaba. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, por el análisis. Sin duda alguna es algo que nos tiene a todos un poquito estupefactos, ¿no? Porque veníamos con un patrón de gastos y de una matriz de opinión tal vez desde un punto de vista legal, que aunque no lo manejamos demasiado, uno va entendiendo poco a poco y llega el Chelsea a irrumpir con todo lo que conocíamos y actuar de una manera muy distinta. Veremos cómo es el ejercicio fiscal de ellos el año que viene, ¿no? Que es cuando me imagino que van a tener que asumir realmente las consecuencias de lo que están haciendo ahora. Exactamente. Yo lo entiendo un poco comparándolo con la Liga Española, con el Real Madrid cuando volvió Florentino Pérez a la presidencia. Sí. Para Florentino Pérez, el Madrid tenía que hacer en un año todo lo que no había hecho los años anteriores.
y llegaron Cristiano Ronaldo, Kaká, Benzema, Xabi Alonso, etc. Sí, sí. Yo entiendo que el Chelsea está haciendo algo similar. Entiendo que con las llegadas que con Werner, Ziyech, he leído esta mañana que estaba muy cerca incluso el Valmendi del Rennes para competir con Kepa en la portería, o sea que no dejan de llegar jugadores. Entiendo que el año que viene la política de fichaje tiene que ser austera, porque por muy flexible que sea la UEFA por la situación sanitaria que estamos viviendo, al final y al cabo tendrán que cumplir con claro, con los requerimientos, y no habría tendrán que hacer el resto de los equipos. Claro. Entonces también tienen suerte que tienen una cartera de jugadores muy grande, Bakayoko, sí, muchos cedidos, luego gente joven, Mount, Abraham, Hudson Odoi, Tammy Abraham. Si se da la situación, este año es fácil que no tenga minutos, por ejemplo, porque está Werner. Dudo que un chaval de 22 años acepte un rol de suplente cuando puede estar creciendo en otro equipo. Entonces, si se diese la situación, tienen la suerte, entre comillas, de tener contratados varios jugadores con los que podría hacer caja. Pero claro, eso es todo muy condicional. Bueno, lo veremos el año que viene entonces. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, que tengas feliz tarde por España y que todo marche bien por allá. Igualmente, que vaya bien la mañana por allí. Muchas gracias por contar conmigo. Gracias, Fernando. Escuchamos a Fernando Sánchez Tavera hablando de la situación del Chelsea, que ha fichado muy bien. Parece el modo carrera de FIFA con algún truco para el presupuesto, pero veremos cómo asumen el mercado de fichajes que viene, el año que viene. Por encima de 149 millones, creo que estaba ya, sí, ¿no? Pero sabes que a modo de cierre, antes de mandar a la pausa, si están haciendo esto así, al menos me parece viable que en el mercado del año que viene, de verano, quiero decir, no fichen, porque han fichado a mucha gente joven, y yo creo que están pensando que este equipo puedan dejarlo intacto sin tocarlo demasiado, un par de años por lo menos. Entonces, si es así y luego los números cuadran, bueno, perfecto, saben más que nosotros, lógicamente.